Comenzamos. Despierta con CDN. Jueves 10 de junio, señores, de muy buen ánimo, con muchas cosas. Por eso me voy a limitar a decir que es muy probable que esta tarde salga el defensor del pueblo. Atento, que ya hay un acuerdo en la comisión del Senado encargada al respecto, pero con votación dividida. PRM, PLD se pusieron de acuerdo y dice mi amiga periodista Yamalie Rosario de Diario Libre que es Pablo Ulloa, que será Pablo Ulloa. Ahí hay problema. Pero atento, que hoy podría salir el defensor del pueblo. Buenos días a Yulisa y a Catherine. Hay problema para Fidel Santana, ¿será? No, a Fidel se le busca otra cosita por ahí. Para él es que hay problema. A Fidel se acomoda, se le acomodamos a Fidel si es como dice. Entonces, buenos días, pero parece entonces que las horas van a definir si ciertamente había un acuerdo de aposento, que es lo que se dijo que había con el tema del defensor del pueblo. Decir que hay un acuerdo de aposento en momentos en que hablamos de modernizar la democracia, de ser quizás endurecer y hacer más fuerte ese sistema democrático que ha sido criticado durante estos 8 años y que supuestamente llegamos con nuevas autoridades para tener el cambio que la gente quería, hacer un acuerdo de aposento para poner el defensor del pueblo, que no es una posición electiva. Yo creo que hablaría muy mal de cómo se ha comenzado a fortalecer esa democracia. Pero vamos a ver, porque entre hoy y mañana podríamos saber quién es el nuevo defensor del pueblo. Y a pesar de que se ha dicho que hay un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, cosa que ellos han negado para poner a Henry Merán, que habría otro acuerdo con Fidel Santana y que por eso él habría renunciado al partido, y la palabra renunciado la ponemos entre comillas, porque ustedes van a ver, se los garantizo, que si ninguno de los dos salen electos para la posición de defensor del pueblo, ustedes van a ver cómo ellos vuelven a sus partidos. Claro. O sea que la división no fue tal y no fue nunca. Pero hoy hablamos de muchas cosas, inclusive de las nominillas en los cuerpos militares. La Fuerza Aérea solamente desvinculó más de 1000. El Ejército ha desvinculado más de 500 y se habla de que las nominillas incluyen hasta gente vieja, gente mayor en edad, todos incluidos en nóminas militares. Oigan qué peligroso es aquello. Y ni siquiera sabían dónde quedaba la Fuerza Aérea. Bueno, hoy definitivamente vamos a tener un contenido nutrido. Nelson y Yulisa sazonan el tema del defensor del pueblo. Si bien es cierto que este gobierno ha tenido la mala situación relativa a la pandemia, tienen sin duda una gran oportunidad para fortalecer la institucionalidad. Es difícil que a la sociedad dominicana que marchó a la Plaza de la Bandera le encasqueten literalmente a cualquiera con el que se haya pactado por temas políticos partidarios, que yo no estoy en contra de los acuerdos políticos, pero vaya, hay un asunto de ley. En el tema de la Defensoría del Pueblo hay una legislación y yo sé que en el gobierno, en una parte del gobierno, hay un espíritu de que las cosas se hagan bien. Así que ojalá que ese sea el espíritu que reine y no se tuerza el camino. El gobierno, repito, tiene una gran oportunidad. Hoy es el día de Santa Margarita y quiero aprovechar para enviar nuestra palabra de aliento, aunque sé que está muy bien, a Milagros Ortiz Bosch, que fue intervenida quirúrgicamente hace algunas horas en la Clínica Abreu. Ella escribió a través de sus redes sociales, su equipo de comunicación así lo hizo, que tenía una situación leve, que ya está bien. Así que se recupere Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental. Sí, lo que yo sé que no va a ser Merán el defensor del pueblo, porque Dionis salió disgustado de la reunión de la comisión, salió disgustado diciendo cosas. Dice que no va a ser Juan Luis Guerra. Sí, mira cómo que se llama el regidor de Higüey, Choli. Hay que ser indulgente con Choli, como lo fueron con la gobernadora, ¿ustedes se acuerdan del manjar? No, ahora... pero son dos cosas diferentes, bueno. Nelson, espérate. La gobernadora dijo que faltaba poco para que ellos vinieran a las mieles del poder, ¿no fue? A disfrutar del manjar del poder. Pero ha dicho que él no es Santa Madre Teresa de Calcuta. No, describió el modus operandi entero. Exactamente. Es más, el que no sepa cómo es que se hace. Él le dice, llamen a Choli. Él dijo que si él tiene que aprobar un permiso
Y como él no es la Santa Madre Teresa de Calcuta, si hay que darle los 5 millones, él lo coge. Eso fue lo que él dijo. Y eso, doña Milagro le dijo, suerte que usted va a tener que enfrentar la justicia. Ay, sí, pero con Choli le cae arriba a todo el mundo. Por cierto, mi abrazo desde aquí a doña Milagro, que salió muy bien de su Saquen unos expedientes grandes que hay ahí, que lo estaban majareteando. Titulares. Finalmente, el gobierno confirma retraso en el registro de muertes por COVID. Se destapa la suma con la que sobrevaluaron las compras en las EDES. Hoy recibimos a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Con él hablaremos sobre aumento salarial, creación de empleo, pacto fiscal y muchos otros temas. También recibimos a Judith Portorreal, oftalmóloga especialista en queratócono, un tratamiento de la miopía y que necesita lentes de contacto. Vamos a ver qué trae de noticia las portadas de los principales diarios, iniciando por el principal, que es el nuestro. Adelante, buen día, Susan. Yulisa, Catherine, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Iniciemos como de costumbre este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional y lo hacemos con este de casa, El Caribe, que imprime como titular: el gobierno confirma retraso en registro de muertes por COVID-19. También vemos en una fotografía los 100 bomberos que sofocaron durante el día de ayer el incendio que desde las 2:40 de la madrugada de miércoles afectó las instalaciones de la colchonería La Reina en el ensanche La Fe de este Distrito Nacional y cuyo origen aún se desconoce. En una segunda fotografía de El Caribe vemos la entrevista que hiciera este programa Despierta con CDN en conjunto al periódico El Caribe a Luis Henry Molina, en la que resalta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia resaltó la modernidad. Dijo que tienen compromiso con la modernización del registro inmobiliario, además que busca mejorar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Miremos rápidamente el periódico Listín Diario, que abre sus páginas con el siguiente titular: sobrevaluaron en $19 millones compras en las EDES. En otro titular se recogen los últimos números de personas afectadas por la pandemia del COVID-19, de que hay 445 personas en unidades de cuidados intensivos que luchan por sobrevivir y que ayer hubo además 14 decesos por el virus. Pasemos ahora a la portada de Diario Libre, que tiene como titular principal: el gobierno reserva las vacunas para población que espera la segunda dosis. Vamos rápidamente a la portada del periódico Hoy, que recoge el titular siguiente: hospitales en Haití que tratan COVID-19 están llenos y rechazan incluso a pacientes. Las cifras oficiales siguen siendo relativamente bajas para un país de más de 11 millones de personas, apenas 2.271 casos y 62 decesos por el virus. En cuanto a la primera plana del periódico El Día, vemos esta instantánea que refleja la magnitud del incendio en La Reina ocurrido en el día de ayer. ¿Cuáles actividades están en agenda? Y a las 9 de la mañana se tiene previsto un webinar Acciones Industriales que Transforman, transmitido por el canal de YouTube de ARD Media. A esta misma hora, un piquete de profesores de escuelas en Monteplata y Yamasá frente al Palacio Nacional. A las 9:30, un diálogo contra el trabajo infantil en el Salón Empresarial de la Torre ARD en la avenida Sarasota. A las 9:30, el Senado de la República firmará un convenio con el Archivo General de la Nación en el Salón Polivalente del Senado. A esa misma hora, una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano en la sede del Gremio de los Galenos. A las 2:30, una firma de un acuerdo entre Pro Dominicana y la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel. Realizamos este recorrido con un toque de humor y específicamente la vemos en la caricatura del periódico de esta casa. Ya está en pantalla. Veamos. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz jueves. Feliz jueves para ti, Susan. Gracias. Oigo decir por ahí que la vaguada de altura sigue dando carpeta. Jean Suriel.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas. La vaguada va a seguir en República Dominicana durante varios días más. Hay una onda tropical que empieza a alejarse de nuestra región. No ha incidido directamente en República Dominicana con el aporte de más precipitaciones, pero los fragmentos nubosos en el Mar Caribe han llegado hasta el territorio nacional de manera indirecta y se han unido a esta vaguada que permanece todavía estacionaria al norte de nuestra zona de pronóstico y aportando precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Van a seguir las lluvias para esta tarde y también para esta noche. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando justamente después del mediodía el incremento de las lluvias hacia el sureste, hacia el este del país, también hacia el noreste. Las lluvias más fuertes podrían ocurrir hacia la cordillera central en el transcurso de la tarde y también en la noche, hacia la región del Cibao, lluvias entre moderadas y fuertes, y hacia la zona fronteriza también aguaceros de importancia. Algunos aguaceros también podrían registrarse hacia el suroeste del territorio nacional. Vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo. Presenta para los próximos 3 días, hoy con aguaceros afectando el panorama. Mañana disminuyen las lluvias también para el sábado, pero permanecen estas precipitaciones moderadas en la capital dominicana. La temperatura para hoy será de 30 grados Celsius y la sensación térmica de 36 grados centígrados. Santiago de los Caballeros estará presentando también para esta tarde la producción de aguaceros también para la noche. Mañana algunas lluvias dispersas serán posibles también para el sábado, específicamente en el transcurso de la tarde y también en la noche. La temperatura en la Ciudad Corazón, 30 grados Celsius y la sensación térmica de 33 grados centígrados. Estas han sido las informaciones del tiempo. Ya lo saben, la vaguada seguirá. Lluvias en el Gran Santo Domingo, en el Cibao y en el suroeste del país en los próximos días, principalmente en horas de la tarde. Es tiempo de saludar a los que nos sintonizan a través de redes sociales. El streaming ya está bien, arreglamos todos los problemas con el streaming y cualquier cosa ustedes igual, díganos. Tyron Arceno está allí con nosotros desde temprano, el mejor equipo, él está en Filadelfia. Tyron, un abrazo para ti. Mel Argüello dice que Dominicana es la isla del tesoro. ¿Cuántos piratas detrás de ella? Bueno, estamos de acuerdo contigo. Vamos, en vez de mascarilla, vamos a repartir parcho. Para los piratas de aquí y para los de afuera que quieren también venir a hacer de la suya. Reinaldo Castillo dice, a ese senador tienen que cancelarlo, pero rápido, no lo pueden cancelar. Mala noticia, lo eligió la gente. Señor Reinaldo, lo que hay que crear es conciencia para que si alguien de dudosa reputación pues aspira a un puesto electivo, pues que sea la gente la que decida o diga, es que no estamos de acuerdo con eso, queremos que las cosas cambien. Por ahí va el asunto. Reinaldo, José Rodríguez dice salud, paz y vida a todos, que así sea. Eddie García Gil dice que Haití ha relajado con el COVID-19. Me comentaba Ramón Medina, nuestro corresponsal en Dajabón, que tal y como Yulisa también vio en su último viaje a la frontera. Los ciudadanos haitianos que están justamente allí en El Paso, pues los que usan mascarillas son 2 o 3. Esa situación, por supuesto, dificulta y hace que el contagio entre los ciudadanos haitianos pues continúe, se ponga pues peor el asunto. Y qué bueno que mencionas eso. Que hagan su parte. Qué bueno que mencionas eso, porque Haití está cundido. Sí, está Hoy, full. por cierto, las principales informaciones del diario haitiano dice que los hospitales de Haití, los que funcionan, están abarrotados, que no hay cama y que está lleno de ciudadanos en busca de ayuda por la infección del COVID-19, pero que esto no es nuevo, que esto tiene ya mucho tiempo pasando, solo que ahora es que se empieza a reseñar después de que el gobierno ha dicho que usen la mascarilla, pero los haitianos no quieren usar la mascarilla. No, pero además el presidente de ese país dijo que él no quería las vacunas de AstraZeneca. Ay, no, sale para allá, así las cosas. No quieren vacunas, no se ponen mascarilla. Entonces después quieren venir para este lado de la frontera con todo ese desorden, la situación así no va a mejorar, lamentablemente. Mire la estafa, Haití, 11 millones de habitantes, tiene 2.000 y pico de casos nada más, y 62 fallecidos. Nosotros llegaremos en estos días a los 4.000. Y Haití con un sistema de salud que no funciona, que no tiene medidas preventivas. 2.000 casos, pero muchos han dicho, demasiado han dicho. Lo que reportamos aquí en 2 días. Haití no lo tiene durante toda la pandemia. Oye, Haití no tiene un CDN
en su parrilla televisiva, que sea creíble, que tenga gente con credibilidad, que tenga líderes de opinión, donde además la instrucción de los dueños sea decir la verdad y que pueda decirle a la gente lo que de verdad está pasando. Entonces muchos dicen ellos. No, y además su sistema de salud no reporta cifras. O sea, yo no me alegro de la desgracia del pueblo haitiano, pero eso es parte de lo que vive. Que no hay tal sistema de salud. No existe, exacto. Esta pandemia con 15, 16 meses y Haití con 62 muertos, resulta que se mueren 2 o 3 al mes. Al mes. ¿Entiendes? Eso sí. Pero ni modo. Dajabón y sus cruces, variantes en Haití o cepa. Ahora sí. Vamos a pausa. Vamos a hacer el recorrido de las principales informaciones por el interior del país. Nuestra compañera Rosa Reyes ha preparado el siguiente reporte para ustedes. Familiares de un joven que fue asesinado en La Vega reclaman justicia a un año del suceso. La víctima es Luis Alberto Romero y sus familiares se presentaron a las afueras del Palacio de Justicia exigiendo a las autoridades que el proceso siga su curso y los culpables paguen por el crimen. Agentes de la policía ocuparon un contrabando de 35,000 cajetillas de cigarrillos, los cuales eran transportados en una jipeta en la comunidad La Ranchita de las Matas de Farfán, provincia San Juan. El referido vehículo había sido dejado abandonado luego de una persecución por parte de los agentes. En Dajabón, miembros del ejército detuvieron en el distrito municipal de Santiago de la Cruz un autobús de una empresa de transporte público, donde viajaban como pasajeros 9 adultos y un menor de nacionalidad haitiana, los cuales no portaban ningún tipo de documentos. Los indocumentados fueron revisados por agentes migratorios, los cuales determinaron que estos se encontraban en condición migratoria irregular, en tanto que el vehículo y su conductor se encuentran detenidos para fines legales correspondientes. Ex empleados del Instituto Agrario Dominicano en San Juan de la Maguana protestaron en demanda de que les sean pagadas sus prestaciones laborales. Expresaron su queja, ya que a más de 9 meses de ser cancelados de la institución, a las fechas no se le ha pagado su derecho adquirido. Amenazaron con tomar medidas más drásticas si no les pagan lo que por derecho les corresponde. Rosa Reyes, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes el panorama por el interior de la República Dominicana. El equipo de Despierta con CDN siempre con el ojo también allí. Tenemos a reporteros en todas las provincias y también acá en Santo Domingo. Dayacena nos va a preparar más adelante un reporte. Está también haciendo seguimiento al proceso de vacunación, pruebas PCR que ha adelantado el gobierno. También el otorgamiento de licencias. Vi ayer un titular del periódico El Caribe, Nelson, que era multitud acude a sacarse la licencia. ¿Y cómo fue? Entonces, estamos en tiempo de... dijeron que hay una tarjeta con un bono. Ajá. Y entonces los motoristas arrancan para allá para que le den su tarjeta. Ellos no saben qué es lo que le van a dar, pero ojalá que sea la tarjeta de la vacunación, para que todos se vacunen. Al dominicano le dice que van a dar, ahí está. Bueno, pero esa es una forma. Hay un debate sobre el tema de la obligatoriedad de las vacunas, ¿sí o no? Y muchos sectores han apelado a que no es necesario obligar a nadie. Lo que hay es que ponerse creativo y decir y apoyarse de la empresa privada, de las instituciones del Estado y hacer algunos incentivos, entregar algunos incentivos para la gente. A mí me han enviado varias imágenes. Hay empresas privadas que están haciéndolo muy bien. No solamente le dicen a sus empleados, no vengan si no se han vacunado, sino que si usted viene va a tener ciertas facilidades. Mira, hay un tema. Monseñor Osoria dijo el jueves corpus. Sí. Que se está muriendo mucha gente y que parece que no le están contando. ¿Ustedes se recuerdan? A él lo criticaron y que por tremendista, que muy dramático. Eso es lo que había que hacer. Pero ¿qué es lo que resulta? Que ayer, en la rueda de prensa de los miércoles, y después que en los últimos 2 días sumaran 31 los decesos reportados, el director de epidemiología de salud pública aclaró que los fallecidos, esos 31, no corresponden a las últimas 24 horas, sino a reportes tardíos. Lo cual es un alivio. Dependemos de que los establecimientos notifiquen las defunciones y los casos a tiempo o oportunamente. Por eso a veces se produce ese retraso. Pero es porque los establecimientos no notifican oportunamente estas
defunciones. Y hemos visto cómo ha disminuido la tasa de transmisión en el Gran Santo Domingo, sin embargo, ha aumentado en el Distrito Nacional. Bueno, ahí está el tema. Dice el director de epidemiología que se retrasan los hospitales y la clínica 1 y hasta 2 semanas en reportar los fallecimientos, pero no hay consecuencia. Yo creo que es una falta de respeto, es una indolencia, hasta con los familiares de los fallecidos, porque fíjense, cuando una persona entra a una unidad de cuidados intensivos, se pierde el contacto con la familia. Y cuando fallece hay que enterrarlo con un protocolo en la más estricta intimidad familiar. Entonces se rompe ese vínculo. Entonces tú pierdes el contacto y ni siquiera te reportan que falleció tu familiar. Pero hay que resolver esa situación. Lo cierto es que en las unidades de cuidados intensivos ayer estaban en un 73% y que estaba en lo cierto Monseñor Osoria cuando dijo: se está muriendo gente y no está siendo reportada. Mira, las familias sí se los reportan porque los familiares le dan un seguimiento diario cuando tienen una persona en cuidados intensivos. Los familiares se enteran de inmediato, pero tal como tú lo dices, no vuelven a ver a esa persona si fallece. Inclusive se la entregan empacada de tal manera que la única instrucción es que usted no puede abrir ese empaque y va del hospital generalmente al cementerio. Al menos ese es el protocolo que se instauró con las personas muertas por COVID. El asunto es que los hospitales parece que en el mismo proceso de complicación por la cantidad de gente que está entrando, dejan para después la remisión de esos datos a salud pública. Lo que a mí me sorprende es que se esté dando este retraso cuando se supone que hay un sistema en el que los hospitales deben reportar de manera automática. Esto es un proceso administrativo que aparentemente está un poco ralentizado y tienen las mismas autoridades que abogar para que eso se mantenga actualizándose, si no en tiempo real, al menos dentro de las últimas 24 horas todos los días. Porque ciertamente pasó ahora, al igual que había pasado en las autoridades anteriores, cuando el ministro Cárdenas, recuerden que dijo en una rueda de prensa, lo que pasa es que los datos los están enviando con 2 y 3 meses, decía Cárdenas, de retraso. Ahora se habla de unos cuantos días, pero lo que le pasaba al ministro anterior y lo que aparentemente está pasando en la actualidad, con la diferencia o salvando los días de diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Y esto tiene que ver de manera directa con la rapidez con que los hospitales emiten las informaciones de los decesos de las personas por COVID. Y con esto hay que ser quizás un poco más estricto, porque las estadísticas entonces no se dan de una manera actualizada. Y si las autoridades no tienen los datos efectivos, en el momento que lo tienen que tener, tampoco pueden tomar decisiones efectivas para tratar de combatir, sabiendo si hay más muertes o hay menos muertes. Y ahí tienen que tratar de enfocarse un poco. A partir de hoy, por cierto, solamente se van a vacunar las personas que tienen que ir a tomar la segunda dosis. El gobierno ha reservado todas esas dosis de vacunas para poder cumplir con la segunda dosis de todos los que ya se pusieron la primera. Recuerden que comentábamos que antes de ayer hubo un día récord en la vacunación de República Dominicana y más de 235,000 personas se vacunaron en apenas 24 horas. Eso te dice que cuando la gente quiere, puede hacerlo, porque esta cantidad de personas encontró la manera de ir a un centro de vacunación y vacunarse. Entonces, si usted no se puso ni la primera, ahora va a tener que esperar que llegue un nuevo lote. Se habla de que Pfizer llegaría esta misma semana, inclusive mañana viernes, y con la llegada de Pfizer empieza entonces la vacunación de las embarazadas y de los niños, incluso menores de 12 años. Y esto sí le va a dar un boost, un empuje importante a todo este proceso de vacunación. Ojalá que llegue pronto. Las investigaciones sobre la vacunación a niños menores de 12 años todavía están en fase experimental. Sin embargo, es una de las estrategias que están encabezando algunos científicos o adelantando algunos científicos al respecto. Vamos a colocar hoy, para que sepan, se han aplicado en la República Dominicana 5.656.548 dosis. Es un número importante, hay que decirlo, sí. Hay 6.6 millones de vacunas disponibles, o al menos son las que se han comprado en la República Dominicana. En primera dosis tenemos a 4.091.884 personas. El esfuerzo hay que hacerlo ahora a los de
a los que tienen que acudir para su segunda dosis. Solo tienen ya segunda dosis 1.564.664 personas. No es una cifra para nada tampoco detestable, es un número positivo. Las autoridades insisten en que en la última semana, con el esfuerzo que ha hecho el gobierno, con lanzarse a la calle a vacunar gente, aunque todavía está sobre la mesa si se puede hacer casa por casa, en fin, si se pueden redoblar, han logrado vacunar casi a 1 millón de personas. Por eso, como nada más tenemos 1 millón en reserva, han decidido que sean los de segunda dosis los que terminen el proceso de inoculación en lo que llegan las Pfizer, que como bien dice Yulisa, está previsto que sea para este viernes. Era lo que había adelantado el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública hablaba de una cifra de 200 y pico mil dosis. Ojalá sean más, para que entonces el plan de vacunación no vaya a tener ningún traspié. Para los que todavía estén dudando, hay una imagen que vamos a colocar, que la compartimos en el grupo de WhatsApp. Yo la busqué, no es un fake news. Se corresponde a el primer trasplante de pulmón de una paciente joven que tenía COVID. Ella tuvo COVID, salió del COVID y aún así estaba hospitalizada. No tenía su saturación. ¿Por qué? Porque su pulmón, que es el que ven ustedes a mano derecha, estaba con una fibrosis gravísima. Tuvieron que hacerle un trasplante bilateral, o sea, doble. Sus 2 pulmones tuvieron que ser trasplantados para que esa chica joven pudiera volver a la normalidad. El pulmón normal, lo ven ustedes allí, es una cosa, como dicen los científicos, hermosa, rosadita, que se infla con el oxígeno, y el pulmón afectado por COVID-19 con esa fibrosis terrible que hace no pueda recuperarse necesariamente. Así que acudan a vacunarse, no es un cuento de camino. El COVID es lamentablemente una realidad con la que vamos a lidiar solamente a través del proceso de inoculación. Bueno, yo creo que en este caso, que solo se va a aplicar la segunda dosis, el programa se va a ralentizar un poco. Incluso la campaña va a perder un poco de empuje. Sí. Pero eso se debió a la avalancha del fin de semana o de jueves a domingo. Lamentablemente está en camino el lote Pfizer. Creo que probablemente llegue otro lote de la Sinovac. Que tienen que venir porque ese millón, o sea, si se han vacunado con primera 4.091.000, Nelson, tienen que ser vacunados con la Sinovac. Pero hasta ahora la recomendación viene es esa. Viene por ahí, eso es lo que se dice. Claro. Entonces, fíjense la situación que se da, que no es necesariamente negativa. Se va a parar la aplicación de la primera dosis hasta que lleguen nuevos lotes o cargamentos. Pero eso se debe a que la gente ha correspondido de manera agresiva y se agotó la cantidad prevista y se reservó la de la segunda dosis. Así es. O sea, hay vacunas, no es que no hay, pero para administrar la segunda dosis. La vicepresidenta ha sido clara, ella dice que a partir de hoy solo pueden acudir a los centros de vacunación quienes se hayan recibido la primera inyección. Atención, esto va a funcionar como un servicio público. Así es. Primera dosis, no acudan hoy a los centros de vacunación, solo se va a estar administrando la segunda dosis. Pero ya se habló que está en camino Pfizer, ya se habló que se espera un nuevo cargamento de Sinovac, y mientras tanto vamos a ver si Biden, que anda por allá, por el Reino Unido, Europa, sí, se comienza y le da salida a los 80 millones de vacunas que tiene Estados Unidos para sus amigos. Dijo que va a empezar ya, que en ese recorrido que él va a hacer, va a empezar a decir a dónde van a ir los lotes de vacuna y que una parte la iba a poner a disposición del COVAX. Vamos a ver a quién le sale la lotería. Bueno, reitero, hoy solo segunda dosis. No pierda su tiempo yendo a un centro de vacunación. Vamos al tránsito. Para usted que va a salir de su casa en este momento, entonces entre al site directo de cdn.com.do para que vea dónde transmitimos en tiempo real. Pero para saber cuál es la ruta que más le conviene, entonces que se lo diga el capitán José Urtecho. Adelante, Urtecho, buenos días. Gracias, Yulisa, muy buenos días. Un saludo al equipo y vamos de inmediato a la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué está sucediendo con el tránsito?
En este momento tenemos un vehículo averiado en el desnivel de la Máximo Gómez con John F. Kennedy que está generando un gran tapón. El congestionamiento inicia luego de bajar del elevado de la Núñez de Cáceres y se extiende hasta la avenida Máximo Gómez. Es difícil dar una ruta alterna. Bueno, podrían utilizar la avenida de los Próceres y se podría evitar el congestionamiento entre la Núñez de Cáceres y la avenida Abraham Lincoln. Pero si va a continuar en la Kennedy, va a encontrar este tapón en dirección oeste-este que inicia en la Núñez de Cáceres. Poco antes de llegar a este punto, también tenemos el tapón habitual en la autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo, a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental y se extiende ya con el tapón de la Kennedy hasta la avenida Máximo Gómez. En Santo Domingo Oeste tenemos lentitud en el tránsito en la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección hacia el Distrito Nacional. Hay un tapón inusual, un tráfico inusual a su llegada a la avenida Luperón con Rómulo Betancourt en dirección norte-sur. Otro tráfico inusual lo tenemos en la autopista 30 de Mayo con calle Turey. Esto es en el sector El Cacique debido a un vehículo averiado y está generando este tapón que inicia en la Núñez de Cáceres. Utilice como ruta alterna la Independencia. Está viable en dirección oeste-este. La George Washington con avenida Máximo Gómez, como de costumbre, lenta en dirección este-oeste, y la Kennedy también presenta lentitud para subir al elevado de la Ortega y Gasset. Algo complicada la entrada al túnel de la 27 en dirección desde la Núñez de Cáceres, y el polígono central en este momento está viable en ambas direcciones en la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, avenida Tiradentes y la avenida Máximo Gómez. La Ortega y Gasset algo cargada en dirección sur-norte debido al tapón que hay en la Kennedy oeste-este, y los vehículos que quieren girar hacia la derecha se encuentran con este congestionamiento y están transitando la lentitud en dirección sur-norte en Ortega y Gasset. En el túnel de las Américas, un vehículo averiado generando congestionamiento que inicia antes de la San Vicente de Paúl. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante para circular desde la zona oriental. Si va a circular hacia la zona oriental, estamos sugiriendo utilizar el puente Juan Pablo Duarte. Pudiera dar como ruta alterna el puente Mella. Sin embargo, tenemos otro vehículo averiado en el puente Mella circulando hacia la zona oriental. Semáforos averiados. La 27 de febrero con Rocco Cocha, Federico Enríquez y Carvajal, la avenida México con Duarte, todos estos semáforos están en avería, sin embargo no están generando congestión en esas intersecciones. El puente de la 17 algo lento en su subida y en Santo Domingo Norte tapón habitual desde la Emma Balaguer con Hermana Mirabal y se extiende hasta el puente Peinado en dirección norte-sur. A propósito de esta zona, ayer subimos un video a nuestra cuenta de Instagram, @tráficoexpreso, de cómo están los vendedores informales en el elevado de la Nicolás de Obando con avenida Máximo Gómez. Hay menores de edad, nacionales extranjeros, nacionales haitianos vendiendo en esta zona y está prácticamente parece un mercado esta zona del elevado de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Obando, poniendo en riesgo sus vidas, las vidas de los conductores y, por supuesto, retrasando el tránsito para los que van desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Norte en las tardes. Ojalá las autoridades tomaran carta en el asunto y evitaran esas ventas que no están correctas sobre el elevado de la Nicolás de Obando con avenida Máximo Gómez. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Nos vemos tú y nosotros mañana. Hasta mañana. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN, son las 7:40 de la mañana. Como les decíamos más temprano, el equipo de CDN está desplegado por toda la República Dominicana. En el caso de la capital, tempranito está Daya Sena haciendo recorrido por lo que es noticia. Daya está en pintura, nos trae información actualizada sobre la situación de los motoconchistas. Daya, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente, tras los constantes llamados de Conatra a sus choferes de que no los dejaría trabajar ni tampoco dejaría entrar a pasajeros si no presentaban las cartas de vacunación contra la COVID-19, nosotros ahora nos trasladamos hasta la icónica parada de motoconchistas que queda específicamente en la intersección de la prolongación 27 de febrero, casi esquina Isabel Aguiar, para ver si lo mismo ha sucedido con los motoconchistas de esta zona o si algunos de ellos se han vacunado. Saludos, buen día, caballero. ¿Se vacunó usted? Sí. ¿Le han obligado, le han dicho o sugerido que se vacune contra la COVID? No, yo fui con... ¿Por voluntad propia? Perfecto. Vamos a continuar nosotros para hacer este tanteo, a ver si las personas se han vacunado. Buen día, caballero. ¿Se vacunó usted? Sí, me vacuné la primera, me falta la segunda. La segunda. Ajá. ¿Por qué se vacunó? ¿Decidió vacunarse? Porque uno tiene que defenderse de este virus. Perfecto. ¿Su nombre, está caballero? vacunado, Félix Ramírez. Muchísimas gracias.
Félix. Vamos a seguir aquí este tanteo. Buen día, caballero. ¿Usted se vacunó y por qué se vacunó? Me vacuné porque es un deber vacunarnos, porque hay que acabar con esta pandemia, sea como sea. ¿El gremio Fenamoto no le ha hecho un llamado a todos ustedes que se vacunen? No, no. Nosotros fuimos voluntariamente. ¿Su nombre, caballero? Manuel Radamés Casado. Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros seguimos por aquí. Buen día, caballero. ¿Usted se vacunó o no se vacunó contra la COVID? Claro que sí, que me vacuné. ¿Por qué se vacunó? Me vacuné para poder entrar a los establecimientos, al banco, a la tienda, para poder entrar con una tarjeta. Perfecto. ¿Su nombre, caballero? Yulady Montero. Muchísimas gracias. Y usted, caballero, venga, no se me vaya. ¿Se vacunó o no se ha vacunado? No me he vacunado, no, realmente. ¿Está esperando el momento preciso o no está muy confiado? Pienso hacerlo, pero como veo que el que se vacuna igualmente da el COVID, o sea, no veo la prisa por la cual vacunarlo. ¿Su nombre, caballero? Ramón Delgado. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes veían cómo están los ánimos, una gran cantidad de los motoconchistas de esta parada de pintura, vamos a llamarla así, son los que ya se han inmunizado básicamente o recibido el inoculante contra la COVID-19. Este es el panorama que hasta el momento se presenta de esta forma. Yo retorno al estudio. Daya, gracias. A veces hay que respirar, hay que explicar una y otra vez que no importa, que solamente vamos a salir del tema de la pandemia cuando alcancemos a una población suficiente que permita crear la inmunidad de rebaño, una población vacunada de manera suficiente. Él no se va a vacunar porque él está viendo que como quiera la gente se contagia. Que no, eso no puede ser. Miren, señora, que hay que invertir mucho en educación. Yo creo que lo que se ha invertido no basta. De lo contrario, va a haber que salir con un saco de piedra. Yo dije el otro día. ¿Cómo que dice el barrio? Ustedes sí son. Porque la mayoría dijo que se había vacunado. Bueno, pero es que hay que concientizar. Nelson, la gente tiene que, por lo menos, ser consciente. No, eso es lo mínimo yo estoy de acuerdo. Eso es lo mínimo que pero se mira, hablando de conciencia, la conciencia tiene que ser abajo y arriba. Ustedes saben lo que este gobierno tiene que hacer conciencia, en que cada peso cuenta. Y sobre todo en un momento como el que estamos. Cada peso. ¿A qué viene eso? 4.690 pesos es lo que va a costar uno de los 10 paraguas promocionales que ha licitado el Instituto Nacional de la Vivienda. Hay una comunicación firmada, oficial, que se ha publicado en el portal de compras y contrataciones que lo establece. Lo comentábamos esta mañana en el grupo de Despierta con CDN y uno se sorprende porque, bueno, no es poco, señores, 5.000 pesos casi por una sombrilla. Sí, bueno, puede tener el logo, lo que ustedes quieran, pero en momentos como este, en el que la gente tiene tanta dificultad, decirle al país que usted se va a gastar 5.000 pesos en una sombrilla, eso duele, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces yo no sé cómo lo van a explicar, pues tendrá que explicarlo, a lo mejor lo echan para atrás, pero es doloroso, Yulisa. Ya lo adjudicaron. Miren, aquí hay personas. Está adjudicado ya. Aquí hay personas que por la situación de la pandemia, la pérdida de los empleos y la baja en la adquisición económica de cada ciudadano, aquí hay familias que tienen una comida al día. Y cuando usted ve que las autoridades dispendian, porque eso es dispendio, en cosas que no tienen ningún tipo de importancia, entonces uno toma el monto que se va a utilizar y uno dice cuántas familias, cuántas personas pueden tener comida en su mesa con lo que se está votando en una institución del Estado. A mí me parece que no hay gasto grande o gasto chiquito. Hay gastos importantes y gastos no importantes. Y eso es los ciudadanos cucuteando que encuentran ese tipo de cosas. ¿Cuántas cosas más no se pasan por debajo de la mesa sin que la gente se entere? Yo creo que ser coherente no es solamente decirlo, es hacerlo, aun cuando nadie lo está viendo. Y el INVI no está siendo coherente. ¿Para qué necesita el INVI sombrilla de 5.000 pesos? Simplemente para que le pongan el logo. En momentos cuando aquí se está hablando de que se está tomando dinero prestado para comprar vacunas. En momentos en que estamos sosteniendo la economía con dinero prestado. Eso cae en el mismo renglón que cayeron los champú de la ONSA, los electrodomésticos de la DNCD y el reguero de cosas sin necesidad que se compraron aquí en diferentes instituciones del Estado para el Día de la Madre. Más de 20 millones de pesos. Ahí se suma también lo de la sombrilla del INVI. Es que hay funcionarios que están, como decía Ulises Francisco Epaya, exiliados de la razón. Y uno no se pregunta qué es lo que tienen en la cabeza.
Ojalá no sean utilizados esos paraguas para lo que se utilizaban también antes. Una cosa tan odiosa como ver a un funcionario, cualquiera que sea, sosteniéndole el paraguas al presidente o al director de la institución. Eso se ve tan horroroso. Eso es deprimente, tercermundista. La imagen habla muy, pero muy mal, porque aquí dice, Yulisa, en esa solicitud, que van a ser utilizados en eventos, inauguraciones u otras actividades de la institución. Entonces, bueno, si son 10 nada más, me imagino yo que es para eso, para taparle de la lluvia al director o a la directora. No, óigame. Pero es una churrería de paraguas, porque miren esto. ¿Qué? La base del paraguas será de acero lacado y deberá tener el color negro institucional con el logo del INVI serigrafiado, además de un bastón fibra de vidrio. El tamaño máximo diagonal será de 2.15 metros de altura y 2.75. Yo convengo con ustedes que eso es una ofensa, eso es un derroche de los dineritos del contribuyente, porque ¿a qué tener 10 paraguas de lujo? ¿Para qué? No sé. Es prioritario en la agenda del INVI. ¿Y tú sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que si hay una inauguración y se va con un paraguas que cuesta 5.000 pesos, ¿ustedes saben cuáles son las casas que van a inaugurar? Van a inaugurar las casas de la gente que acaba de salir de un piso de tierra. La gente que no ve a veces 5.000 pesos en una quincena, como dice Yulisa, ni en un mes. Entonces eso llora ante la presencia de Dios. Eso desdibuja la esencia de lo que debe ser un funcionario público. Lamentablemente es inaceptable. Vámonos a pausa. Pero mire, hay cosas buenas en la viña. Arrancó el plan de la entrega de armas, aunque... ¿Qué es lo que dice Hipólito de eso? Que es un disparate. No, ayer comenzó la gente a acudir, los primeros 2 días no, eran de arreglo, de emparejar la carga. Hay un debate de por medio, hay gente que se opone. El argumento más socorrido es que están desarmando a los ciudadanos para dejar armados a los delincuentes. Entonces ayer en Cristo Rey se comenzaron a entregar voluntariamente algunas armas, como esta parte del plan que es de la seguridad ciudadana. Vamos a ver cómo discurrió este primer día de entrega de armas de fuego en Cristo Rey. Dayacena tiene los detalles. Tras una intensa jornada de información a la población sobre el plan de desarme instalado en Cristo Rey, las primeras muestras de colaboración de la ciudadanía empezaron a sentirse la tarde del martes 8 y en primeras horas del miércoles 9 de junio en los puntos de recolección del Club Los Cachorros y la Fundación Trópico 2. La gente está respondiendo, las consultas son cada vez mayores diariamente y las entregas ya van pasando las veintenas, o sea, vamos poco a poco. Un señor de avanzada edad que realizó la entrega este miércoles y que por cuestiones de discreción no quiso hablar ante las cámaras, señaló que dispuso de su revólver porque se irá a vivir a otra nación. El proceso para la recolección se realiza con la entrega de licencias y el arma, que es revisada, clasificada, guardada en empaques especiales y de inmediato enviada al Ministerio de Interior y Policía. Precisamente en los centros nuestros no tenemos ningún tipo de persecución contra el individuo que entregue las armas, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho. En otro orden, continúa con largas filas y mayor presencia en comparación con días anteriores el plan de entrega de licencias de conducir a motoconchistas del sector Cristo Rey, implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Dayacena, CDN. Lento, pero arrancó. Hay un señor que entregó su arma porque él se va del país. Sí. O sea, ya no tiene motivo, razón suficiente. Para no votarla. Para no votarla, no dejarla guardada. Claro. Pero yo quiero saber, solamente, a mí lo único que me inquieta es saber cuántos delincuentes la han entregado. Porque al final yo pienso que lo que se busca es desarmar a la población que no está preparada para tener armas de fuego, tal vez sacar armas ilegales de las calles, armas que se utilizan para asaltar, para matar personas, para robar. Pienso que al final ese es el objetivo y no se puede tampoco, por lo que sucede con el tema de las armas, desmeritar el plan de seguridad ciudadana, que es atinado, que es completo, que abarca muchos puntos importantes, pero también hay una pregunta que se queda ahí latente. ¿Cuál es la garantía de que son los delincuentes que están entregando las armas? ¿Cómo se va a desarmar una ciudadanía sensata
que hace todo su procedimiento para tener un arma, cuando lo que nosotros necesitamos es que baje la cantidad de armas que hay en manos de delincuentes. Y ustedes saben perfectamente que para los delincuentes las armas de fuego son su arma de reglamento, su instrumento de trabajo. Así de paradójico y de ridículo como suena. Decía Ramón Alburquerque que desarmar a la ciudadanía sensata, que necesita defenderse en medio de tanta criminalidad, es poner a la ciudadanía en manos de la delincuencia, que no va a entregar sus armas ni se deja desarmar. Que tal vez el plan es bueno, pero quizás no es el momento. En la entrevista central de Despierta con CDN, con nosotros José Ignacio Ramón Paliza Noel. Gracias por el Ramón. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Ministro administrativo de la presidencia, vamos a abordar muchísimos temas, pero denme el honor de la primera pregunta para que me deje claro de una vez y por todas el asunto de la reforma fiscal. Ya el presidente dijo que se va a comenzar este año a hacer los primeros amarres, los primeros tanteos, a ver si para el año próximo, el 22, se aterriza. ¿Cuál es el cronograma y cómo están pensando ustedes el asunto de la reforma fiscal o tributaria, como le llaman algunos? Bueno, no soy yo el más dado a introducirme en ese tema, porque no es necesariamente de mi expertise. Debe ser un tema que deben tratar exclusivamente aquellos que tienen el mayor nivel de conocimiento al respecto, sobre todo porque es un tema muy técnico, muy especializado, y debe manejarse con ese nivel de profundidad, ¿verdad? Estos son temas evidentemente sensibles, que nos afectan a todos, y cualquier comentario fuera de lugar puede generar mayor nivel de preocupación, irritación, y no es el caso. Lo que sí el presidente expuso en el día de ayer, creo que con mucha tranquilidad y cercano, muy honesto a lo que él cree, es que esto debe ir acompañado de dos elementos. En primer lugar, que en cualquier caso nosotros tenemos que reformar el gasto. El gobierno tiene que gastar mejor. Y en la medida en la que gastemos mejor, en la que podamos utilizar los pocos recursos públicos de forma más eficiente, más útil, haciendo un gobierno más ligero, entonces tendremos también la capacidad, aparte tendremos menos presión sobre las rentas públicas, así también tendremos mayor nivel de solvencia de pedir la solidaridad y la colaboración de cualquier grupo. Y en segundo lugar, que cualquier reforma no necesariamente significa mayores impuestos, sino su revisión, en algunos casos su reducción, porque hay algunos que son ya evidentemente altos, como el ITEVIS, y que la reforma sea lo más integral posible, de tal forma que en cualquier circunstancia tenga permanencia en el tiempo, no sean parches recaudatorios, como se han hecho los últimos 4 o 5 procesos, sino que sea un esfuerzo mucho más, con una visión mucho más integral y mejor pensada, cosa esta que tenga estructura para el tiempo y que sea un esfuerzo que pueda ayudar a dinamizar el propio gobierno y dinamizar la economía, más que generar circunstancias que no son necesariamente sus efectos, que no son necesariamente los deseados. Paliza, has dicho algo muy importante, el gobierno tiene que gastar mejor. Sí. Porque estamos en un momento de crisis, porque estamos en un proceso de endeudamiento que ya supera el 70% y genera preocupación para la gente, para los sectores económicos también. Sin embargo, hemos visto cómo en las últimas semanas salen informaciones referentes a gastos superfluos que hacen algunas instituciones, como el Día de la Madre, 20 millones de pesos entre champú, estufas, 46.500 pesos de sombrilla y muchas otras cosas más. Cuando tú ves eso desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, luego de ser una de las personas que más criticó el dispendio del gobierno pasado, ¿qué tú piensas? No, evidentemente hay todavía espacios que nosotros como gobierno debemos de recorrer y situaciones que debemos de corregir. Hay que recordar que los procesos tanto de buena administración pública y de cambio que hemos prometido toman algo de tiempo, porque hay que cambiar culturas y formas en las que se hace y se ejerce la propia administración. Y ejemplos como lo que ustedes han mencionado, que mencionas, evidentemente no son para nosotros aplaudir y deben de corregirse. Algunos de ellos hubo la oportunidad y el tiempo de corregirlos y no se produjeron, pero sí,
Es un tema que conlleva un esfuerzo permanente, persistente. La administración tiende a acomodarse y algo que el presidente Abinader es muy particular y curioso es en mantener despierto al funcionario de tal manera en el que ese espacio no se dé, entiéndase, de tranquilidad y de conformarse a las formas, sino que nos mantengamos totalmente en movimiento y en cambio a lo interno de cada una de las instituciones. Pero errores se cometen y errores se cometerán en el futuro. Lo importante también es tener la capacidad, la tranquilidad y la humildad de resarcir o de recuperar, ¿verdad?, los espacios que se pierden como consecuencia de errores que se dan en el día a día de la administración pública. Ministro, hace algunos días hablábamos acá en Despierta con CDN sobre un clima que resulta hasta un poco enrarecido en cuanto a la dinámica gubernamental y política. Si bien es cierto que usted no tiene incursión en temas de seguridad de Estado, pero bien usted está sentado al lado del presidente, participa de las reuniones con distintas personas que están involucradas en los temas de seguridad. Aquí se habló de un sabotaje en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es una pieza clave en el tuétano del aparato productivo del país, que es el turismo. Se habló también de una situación en uno de los puertos en el sur de la República Dominicana. Ocurrió el mismo día que el presidente estaba fuera del país, una situación en Puerto Plata, usted estuvo allí. ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente con el Águila? Hay quien se resiste a creer que eso fue, creo que el joven se apoda Chiricuí, que lo presentaron ante las autoridades. Hay gente que se resiste a creer que esto fue vandalismo. Mire, creo que algunos de esos casos no han sido necesariamente comunicados de la mejor manera y ha generado algunos niveles de confusión en la población. La información que yo poseo particularmente sobre ese caso, que es uno importante, es el que se ha conocido de la población. Entiéndase que esto fue producto de vandalismo menor y de personas que vulneraron la seguridad del aeropuerto, que ese es un tema que sí debemos nosotros decir. Evidentemente, aquí hay algo que debemos de mejorar, tanto la seguridad del propio aeropuerto como la seguridad que provee el Estado alrededor del mismo. Son temas donde hay una falla y las fallas deben de corregirse. Pero la información que poseo es esa. Quizás la falta de comunicación o la forma de no comunicarlo apropiadamente ha generado algunos niveles de confusión. También se han dado coincidencias en el tiempo. Yo participé muy de cerca en el proceso de rescate de los vacacionistas que en el teleférico de Puerto Plata quedaron varados. Y en la conversación con los personales técnicos del propio teleférico me di cuenta que no existía ahí sino más que una falla mecánica de un equipo de más de 45 años de existencia. Son coincidencias que se dan, que también el imaginario de una sociedad que busca respuestas, pues siempre aparecen respuestas que no son necesariamente las más certeras. Ministro Paliza, parece que el reclamo de empleos de los compañeros del partido sigue siendo un punto de la agenda. Usted conocerá mejor que yo a Ricardo Gil. Él dijo que era secretario nacional de comunicaciones de la Juventud del PRM y presidente de la Juventud del PRM en el distrito. Él dice que no aguantó la presión de los compañeros por empleo y prefirió renunciar. Pero no solamente eso, él dice: los funcionarios y parte de la dirección del Distrito Nacional no asumen ninguna responsabilidad y manifiestan que no hay posiciones disponibles para los compañeros de la juventud. Y se fue del partido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Creo que en sus propias redes sociales Ricardo ha aclarado el tema de manera oportuna. Yo lo invito a que busquen la respuesta de Ricardo en sus propias cuentas de redes sociales. Eso que yo dije de su cuenta. Lo invito a que lo busque, porque entiendo que ha hecho un reparo de su posición. Pero hay presión, ministro, todavía por los puestos de trabajo. Mire, cada vez hay menos, porque es un tema que se ha ido a través del tiempo, se ha ido dando participación a los compañeros del partido en virtud de su recorrido, de su experiencia y de su tiempo. Hay que recordar, y creo que mucha gente no lo entiende, porque como no hemos vivido la vida partidaria y la vida política, no tienen esa identificación con el tema. El reclamo de muchos compañeros no tiene que ver con un empleo como tal, ni una oportunidad personal. Es que luego de muchos años de trabajo político, de dedicar horas incansables, de tiempo, recursos, de abandonar las cosas que son más importantes en su vida, como la familia, al final logras un objetivo político, en este caso alcanzar
la presidencia de la República, que entre todos fue un proyecto de todos, y tú quieres tener la oportunidad de vivir esa experiencia, de llegar al final de la noche a tu casa, como me sucede a mí a altas horas de la noche, en el caso mío, porque tenemos un presidente que no para de trabajar, y quieres contarle a tu esposa lo que has hecho en el día, y cómo contribuiste a la suerte de un ciudadano, de una persona que le diste la mano, de cómo fuiste útil. Esa narrativa es muy, muy importante para los que participamos en política, porque de alguna manera justifica todo un recorrido. Y en gran parte el reclamo de un militante del partido en un momento determinado tiene que ver mucho con eso. Por eso yo particularmente me identifico con aquellos que de alguna forma u otra se han expresado en un momento determinado. Claro, creo que muchos de esos reclamos o esas visiones deben de tratarse en el marco de los organismos partidarios y las formas que conocemos, pero hay mucho de eso, hay mucho de la necesidad de sentir orgullo por ser útil y por hacer cosas por tu país. Pero no es un problema. En la medida que ha avanzado el tiempo, eso es un tema que se ha ido pudiendo atender, pero claro, el cambio también no es un quítate tú para ponerme yo. Hay que hacer un esfuerzo tranquilo, justo y que esté ajustado a las mejores prácticas también. Son procesos que toman algo de tiempo. Además llegamos al gobierno sin transición, bueno, en circunstancias muy especiales. Y todo esto ha sido una mezcla de elementos que quizás en este caso y muchos otros no hemos podido atenderlo de la mejor manera, ¿verdad? Porque requieren de circunstancias que idealmente no las hemos encontrado a la llegada al gobierno. Ministro, estamos sumergidos en el proceso de Plan Nacional de Vacunación. Hablábamos de eso esta mañana. Sabemos que hay unos lotes de vacuna que vienen en camino. Las de Pfizer deberían llegar en las próximas horas. También deberían llegar algunas chinas para acompañar esos casi 4 millones de personas que se han vacunado con primera dosis. Van a sobrar vacunas, posiblemente, cuando lleguen en su totalidad a la República Dominicana. ¿Cuál es el plan? Bueno, evidentemente no tenemos problemas de vacunas, ni el plan de vacunación se va a ver afectado. Hemos hecho un gran esfuerzo y nos hemos colocado delante de la curva en toda la región y es un esfuerzo que debemos todos aplaudir. No solamente a las autoridades que han hecho una labor encomiable para obtener las vacunas, sino a la sociedad que en sentido general ha ido a poner parte de sí, porque al fin y al cabo la decisión individual de cada uno de nosotros tiene un impacto sobre la vida colectiva importante que debemos también de celebrar. Y habrán vacunas suficientes para que toda la población pueda inocularse en los plazos y en los tiempos en el que nos hemos trazado, las metas que nos hemos trazado, que para mediados finales de verano esté la población de más de 18 años totalmente vacunadas. Sin embargo, en esta semana, por lo acelerado del proceso de vacunación y queriendo nosotros ser precavidos, porque no somos productores de vacunas, sino receptores de las mismas, hemos dedicado tiempo, queremos dedicarle tiempo a la segunda dosis, porque tenemos dosis suficientes para poder vacunar a todos aquellos que tienen una primera dosis y garantizar el seguimiento en el tiempo del proceso de vacunación. Al tiempo también que las 2 dosis son las que en realidad generan los niveles de protección para que el ciudadano pueda estar o sentirse más tranquilo con relación al COVID. Este fin de semana, el viernes, recibiremos más de 200.000 dosis de Pfizer. Se está planificado para que la próxima semana se reciba cerca de 1,5 millones de vacunas de Sinovac y también hay programaciones para seguir recibiendo de otras empresas farmacéuticas en el transcurso de este mes. Entiéndase, en el mes de junio recibiremos suficientes vacunas. Tenemos proyecciones en el cronograma nosotros suficientes vacunas para poder cumplir la meta que nos hemos trazado. Pero van a sobrar unas 10 millones de vacunas, ministro. ¿Qué se van a hacer con ellas? Hay que ver en el desarrollo de los acontecimientos porque también hemos contratado vacunas con todo el mundo que esté dispuesto a ofertarnos una, buscando también la manera de garantizar que la meta pueda ser alcanzable. También esto es una pandemia en desarrollo. Parecería también que en algún momento la población pueda necesitar tener acceso a una dosis adicional, ¿verdad? Que también es algo que como está en desarrollo, tenemos que ver cómo se va produciendo. Y hay casos, por ejemplo, también de poblaciones que no necesariamente estaban, que también hay que pensar sobre ellas, que nos referimos a los ilegales que viven en República Dominicana con residencia fija. Por ejemplo, tú que eres venezolana, conoces de muchos venezolanos que podrían tener acceso hoy a una vacuna de hecho se están vacunando, producto de esa realidad. Pero esto es una pandemia que nos ha colocado en situaciones no conocidas y estamos intentando planificarnos
con las herramientas y las informaciones que se va construyendo en el ambiente nacional e internacional en la medida que se va desarrollando en el tiempo. Ministro, Ciudad Alternativa publicó un informe ayer que ha sido replicado hoy por un diario de circulación nacional, que dentro de sus resultados dice que muchas familias dominicanas, miles, comen una sola vez al día, que la pandemia los ha empobrecido y que decenas de miles de dominicanos que antes tenían 3 comidas hoy solamente tienen una. Están sin trabajo, su poder adquisitivo se ha disminuido al mínimo posible y tenemos niños pasando hambre en República Dominicana al día de hoy. Ese informe es de ayer en la tarde. ¿Leyeron ustedes ese informe ya? Y quiero que usted me diga qué piensa hacer el gobierno, si hay posibilidades de mejorar la situación de la gente que cayó en ese nivel de pobreza producto de la crisis por la pandemia. No conozco el informe, sí he tenido acceso al mismo, pero no he tenido tiempo para poder darle el mejor de los vistazos. Lo cierto es que en República Dominicana hay una pobreza acumulada histórica que a todos nos toca resolver, entiéndase, hacer los esfuerzos del lugar para que esa población pueda salir de su propia condición. Y es cierto que la pandemia ha colocado algún porcentaje adicional a lo que existían pre-COVID en parámetros que no son los deseados. Claro, las ayudas y las colaboraciones del Estado Dominicano a través del tiempo en materia de COVID, que aún permanecen muchas de ellas y que también la pandemia ha generado, ha hecho que el gobierno dominicano aumente la cantidad de dominicanos y dominicanas en relación a las estadísticas pre-COVID, de poderle mantener las colaboraciones, los subsidios sociales que existían y se le han duplicado también los mismos, ha hecho que esa caída hacia la pobreza haya sido de alguna forma u otra atenuada, en el sentido de que si no hubiesen existido esas ayudas solidarias del Estado Dominicano, hubiese sido mucho más profundo el impacto de la pandemia en las poblaciones más vulnerables. No hay dudas que si hay una labor que este gobierno y el Estado Dominicano en sentido general debe dedicar tiempo, atención y todas sus energías, es a borrar esos índices de pobreza que existen en la República Dominicana, dándole mejor oportunidad a nuestra gente, sobre todo a nuestros jóvenes que vienen saliendo ahí, las nuevas generaciones, y que puedan vencer el cerco de la propia realidad que les ha tocado vivir. Es un esfuerzo que yo creo que todos aquí coincidimos, lo necesario que es de prestar todo el esfuerzo y la atención posible para generar antes y después. Es una tarea pendiente de todos. El tema de la vacuna, yo quiero aprovechar un paréntesis para reconocer cómo ha manejado el gobierno, principalmente la adquisición de vacunas. Y viendo la realidad mundial y de muchos otros países, no solo que nosotros tenemos en la región y parte del mundo la mayor cantidad de vacunados en proporción de habitantes, sino que no se han escatimado esfuerzos ni recursos, porque eso es dinero, para conseguir 25, 26 millones de dosis. Yo creo que merece un reconocimiento, eso no se ve en lo inmediato tangible, pero si usted ve la realidad regional y la realidad mundial, eso es un reconocimiento, un gobierno que se la jugó desde el principio. Ustedes fueron visionarios desde octubre del año pasado. Y también la forma en la que se han colocado las mismas, porque no han habido ruidos, no ha habido privilegios, cosa que ha sucedido en otros países de América Latina, donde estructuras completas gubernamentales han tenido que renunciar por el privilegio. Cierto. Donde ha habido orden. No ha habido ha habido muy pocos casos en centros de vacunaciones donde ha habido algún nivel o alguna situación no deseada, donde toda la población que ha querido una vacuna la ha alcanzado, la ha obtenido. Ha habido días de 240,000 vacunados. Ha habido un esfuerzo colectivo, tanto el sector público como el sector privado, para hacer de este evento, de este proceso 1, que nos ha colocado como referentes en la región. Y el andamiaje que implica poner a funcionar ese plan a nivel nacional. Entonces, no quería que se fuera... Miles de centros de vacunación en un día abierto, aperturado. Eso es un elemento que debemos todos celebrar. Y vuelvo a repetir, como lo dije anteriormente, y felicitar a la población que ha apoyado el tema y ha ido cada uno a poner parte. Si ustedes se han vacunado, yo me vacuné. ¿Ustedes se han vacunado? Los tres tenemos las dos dosis. No quería dejar pasar eso, porque eso es algo muy cualitativo y que habla muy bien de ustedes. Pero mi pregunta es la siguiente. Es un tema más de seminario que de una entrevista de televisión. Las relaciones partido-gobierno. Y si a ustedes no les preocupa
que la mayoría de funcionarios principales son los dirigentes del partido, lo que podría implicar un descuido del partido de cara al futuro. Por eso le digo, eso es propio de un seminario, pero le hago la pregunta en esas dos vertientes, relaciones partido-gobierno y además si no implicaría un descuido del partido propiamente dicho, porque ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son funcionarios principales. No, mira, el PRM tiene una tarea que nosotros estamos en proceso de construcción, de hacer que la organización cambie, la forma inclusive en la que se percibe de un partido de oposición, porque aun cuando somos un partido muy joven, la tradición de sus militantes no es tan joven, y es una de opositores a un partido de oficialistas, donde nuestra responsabilidad es una muy distinta. La responsabilidad de un partido de oposición, que es importante porque tiende a limitar el poder de los que nos gobiernan, cambia de manera muy sensible cuando estás en el poder, porque tienes que entregar lo que has prometido, tienes que construir lo que han sido tus bases de sustentación, del discurso que tú invitaste a apoyo, ¿verdad? Y eso es una labor que toma algo de tiempo, pero que obliga a una madurez de la militancia que debe de construirse o irse construyendo en el tiempo. Hay que sí reconocer que la militancia del partido ha estado a la altura de las circunstancias, ha acompañado a su gobierno en cada uno de sus pasos, se ha integrado y ha existido un nivel de madurez en la militancia del Partido Revolucionario Moderno mayor que lo que muchos podían en algún momento estimar. Y es usual que los partidos políticos, una vez alcancen el poder, sus dirigentes acudan evidentemente al gobierno y sean parte. Hemos laborado o hemos trabajado durante algún tiempo para tener ese nivel de oportunidad, para tener ese nivel de participación. En algunos países, inclusive la participación es mucho mayor, porque un secretario general del partido en España hoy preside el gobierno español, como ha sucedido aquí en República Dominicana, de que el Partido de la Liberación Dominicana, por poner un ejemplo que no es quizás con el que yo más me identifico, pero que para este caso sí es un oportuno, gobernó mucho tiempo y toda su dirigencia y militancia, el presidente del partido, su secretario general tenían posiciones de primera línea. Se pueden hacer ambas cosas, se puede mantener la vida partidaria de manera saludable, al tiempo en el que también se le dedica tiempo a las funciones más apremiantes en este momento que tiene la militancia del partido, que es sacar a este país hacia adelante. Ministro, hace algunos meses, específicamente el 14 de septiembre, usted dijo que el gobierno estaba sólido, que no había grupismo dentro del gobierno del presidente Abinader. Sin embargo, han transcurrido varios meses y conforme a lo que ocurre no solamente en la República Dominicana, sino en otros países, avanzan los problemas, avanzan los acontecimientos y uno empieza a ver cambios en la estructura del gobierno. ¿Eso está pasando o sigue siendo sólida la posición gubernamental? No, hay una clara identificación del partido, de sus dirigentes y de sus diferentes liderazgos con la gestión del presidente Abinader. No hay disidencias, ni hay nadie inclusive proyectando a lo interno liderazgos que no sean en apoyo al presidente Abinader y a la gestión que estamos impulsando desde el gobierno. Estamos muy firmemente decididos a hacer lo mejor posible desde el gobierno para tirar hacia adelante la República Dominicana y que ese sea el referente que le pueda dar sustento al Partido Revolucionario Moderno con miras al futuro. En el partido hoy no hay diferencias, hay una muy buena relación interpartidaria y intergubernamental, porque hemos identificado que en gestiones gubernamentales pasadas podrían haber en un mismo edificio dos ministros que no se hablaban. No es algo que sucede en la actual gestión del presidente Abinader, donde hay una muy buena relación de equipo y una muy buena sinergia de equipo. Y eso ayuda y colabora, no saben ustedes cuánto, para que la labor gubernamental pueda salir hacia adelante, porque toda institución pública, así como toda institución o toda dirección partidaria, se complementa una con otra, y el ejercicio de equipo es uno de mucha importancia a lo interno del gobierno y bueno, a lo interno de cualquier organización, pero los gobiernos donde hay usualmente muchos intereses, donde se administran intereses, es muy importante tener esa sólida identificación intergrupal, interpartidaria, intergubernamental para sacar hacia adelante la mejor versión de nosotros. Ministro, ¿cómo va la creación de 1 millón de empleos para la gente? A propósito de que hablábamos hace un momento de pobreza y de caída de la calidad de vida de la gente. Es una propuesta o una visión de Estado, de gobierno, que nos impulsa a todos. Porque si hay algo importante, y en República Dominicana ha existido una deuda tradicional sobre el tema, impulsada más hoy por la pandemia, es la necesidad de formalizar el empleo.
y que la mayor parte de los dominicanos y dominicanas cuando salgan al mercado laboral puedan encontrar una plaza de trabajo y una plaza de trabajo con ciertos niveles de estándares que sean lo que puedan ayudar al país a salir hacia adelante, a un joven a comprar su casa o un vehículo, a las familias a gestarse de una forma mucho más sólida. Y es la meta del presidente Abinader y es una meta aspiracional, como en algunos momentos el gobierno dominicano ha impulsado otras y ha tirado todo un país detrás de ellas para poderla lograr. Es oportuno saber que el país anda por caminos adecuados en el sentido de que la economía no puede ir creciendo más. El Bank of America pronostica en República Dominicana un crecimiento económico este año de cerca de un 10%. Las reservas están hoy en un momento, en un punto histórico. Las inversiones y las remesas que estamos recibiendo de otros mercados hacia República Dominicana también están en un punto máximo histórico. Hay confianza muy marcada de los mercados internacionales con la gestión del presidente Abinader. Se ha gestado un sinnúmero de elementos en el ambiente que ayudan a pensar que esa meta aspiracional de 1 millón de empleos es una que podamos ir alcanzando a través del tiempo. Tomará algunos años, porque no es una meta y para un logro inmediato. Es un plan pero se podría, como dicen. Claro, sí, como pudo haber sido la de los 10 millones de turistas en el gobierno pasado, donde se veía de manera a través del tiempo creciendo el mercado, y como ha habido otros en el pasado, que son líneas sobre el cual el gobierno dominicano se identifica y monta y hace todos sus esfuerzos están llamados a alcanzar esa meta. La de nuestro es generar empleos. La meta, el lema de inspiración es ese. Pareza, yo convengo con usted y con todos los funcionarios que lo han dicho en que no pueden obligar a sus legisladores a apoyar la despenalización del aborto por un problema de conciencia. Pero escuché a una de las mujeres de las 3 causales decir que se sentía desengañada, porque eso estaba en su programa de gobierno y ella votó por el cambio porque le gustaba ese punto en específico. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué metieron eso en el programa de gobierno y ahora es un asunto de libre conciencia? Porque es un tema con el que el partido se identifica y es un tema que el partido ha votado en diferentes oportunidades, el apoyo a generar, ¿verdad?, esos niveles de excepción en un caso tan particular. Y eso es una línea con la que el presidente Luis Abinader también se identifica. Y hemos trabajado en pos de ella, de alcanzarla. Ahora, en un ejercicio muy honesto de política, hemos expresado que en el Congreso Nacional no es una línea tan fácil de imponer porque divide al propio legislador y que tiene aristas en el pensamiento de diferentes órdenes que hacen que la imposición de esa línea no sea tan sencilla. Pero es un tema con el que el Partido Revolucionario Moderno se ha identificado y se ha expresado de manera pública en reiteradas ocasiones y que hemos invitado a nuestros legisladores y a nuestra militancia a seguir. Ministro, hay un diputado del PRM involucrado en un caso de narcotráfico, está detenido en Estados Unidos, diputado por Santiago. Esa situación ha puesto una vez más sobre la palestra pública cómo la narcopolítica teje sus hilos, de manera advertida o no por las autoridades. En el caso de usted, que preside el PRM, ¿cómo se ve eso? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Por qué no se advierte este tipo de financiamientos oscuros por parte de la política local? Mira, es un tema con el que a mí particularmente me siento, digamos, afectado por cómo el tema ha ido permeando en la política dominicana y ha hecho que de alguna forma u otra a todos los que nos involucramos en la actividad política nos afecte. Una de las tareas pendientes que tiene la política dominicana es regular el financiamiento aún mucho más de lo que hicieron las leyes que aprobamos a propósito de las elecciones pasadas, porque el dinero se ha constituido en uno de los elementos fundamentales para hacer política y tiene cada vez más peso sobre los procesos, y eso tiene que cambiar. No puede ser el dinero el elemento que tenga tanta dimensión en una discusión política como la que se va teniendo en República Dominicana. Los partidos políticos hacen sus esfuerzos para impedir que personas de esta naturaleza puedan ser candidatos. Hay metodologías que utilizamos
como por ejemplo pedirle al propio Estado Dominicano, que es el que tiene la pertenencia de toda la información de cada uno de nosotros y de los que están involucrados, sobre todo en casos o en pasos que no son los más adecuados, de que nos certifiquen si podemos presentar a tal o cual persona como candidato. Igual que le solicitamos antidoping, le solicitamos en oportunidad certificaciones a la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, hay un esfuerzo que se hace en el marco de la institucionalidad posible para poder de alguna forma investigar o escudriñar sobre la vida de los que se presentan como candidatos. Porque no creo que el caso de ningún partido político, en el PRM, evidentemente que no, nos sentimos identificados con que personas de esa naturaleza puedan venir a participar en nuestra organización y mucho menos en nuestros candidatos. Ahora que esa investigación está en curso y que lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos y lo han dicho las autoridades locales, hubo colaboración para que esa detención se produjera. Hay posibilidad, porque esas investigaciones del gobierno de Estados Unidos no salen en 2 días, hay posibilidad de que haya colaboración entre las autoridades para terminar de limpiar la nómina del partido que usted preside. De la nuestra y de todas. Lo que pasa es que la labor de los departamentos investigativos tienen también su forma y tienen su cuidado. Cuando una persona está siendo investigada por un tema como este, no se anuncia en un periódico, sino que se lo pueden anunciar al presidente del partido. Se hacen, no, porque entonces pierde el nivel de todo el sigilio y de todo el nivel de oportunidad que deben de tenerse, porque en muchos de estos casos no es que yo crea o piense o tenga información de que tú estás involucrado en una actividad, tengo que evidentemente construir el caso para poder llevarte a la acción de la justicia. Por eso no es una discusión tan sencilla. Y a los partidos políticos muchas veces no se les todo justo, porque quieren, a veces, inclusive sabiendo que tú puedes estar involucrado en una actividad tal o cual, o yo presumirlo, tú tienes, hasta que no se pruebe lo contrario, hasta legalmente la capacidad de imponerte a lo interno de una organización desde el punto de vista legal, porque no pesa nada contra ti. Son temas que no son tan sencillos. Lo cierto es que nosotros no nos identificamos con esas personas, no tenemos vínculos con la forma en la que tratan, ni lo queremos cerca. Y por tanto, cada vez que una persona comete un error, comete un ilícito, comete una actividad con la que nosotros no nos identificamos, lo apartamos inmediatamente del partido sin un respiro. Pero no es un tema tan sencillo. Ministro Paliza, estamos a la espera de que se conozca cuál va a ser la decisión en torno a la elección del defensor del pueblo. Una elección que ha sido un poco comentada, digámoslo de esa manera, porque se hizo pública una información de que había un acuerdo entre el Partido Revolucionario Moderno, ya gobierno, con uno de los participantes, digamos que cabeza de un pequeño partido político y que inclusive había dejado un cargo que tenía electo, que había sido también en coordinación con el Partido Revolucionario Moderno, para ir a ser entonces defensor del pueblo. Y esto ocasionó un poco de comezón entre la opinión pública por aquello de que se quiere hacer algo que sea diferente. ¿Es cierto que hay un acuerdo político para llevar a Fidel Santana como defensor del pueblo? Mire, este proceso va a culminar en esta semana. Legalmente y constitucionalmente existen los plazos para que el defensor del pueblo debe decidirse esta semana, si no cometo un error al expresarme así, pero creo que metodológicamente el Senado de la República tiene limitaciones para esta semana poder cumplir con esa meta. El Partido Revolucionario Moderno, en las circunstancias que le ha tocado designar a figuras dentro del orden constitucional en los últimos procesos, ha estado a la altura de las circunstancias y ha electo lo mejor que ha habido disponible dentro de las propuestas que se han presentado, manteniendo muy firme las cosas en las que creemos. Esperemos el transcurso del desarrollo de los debates del Senado para ver cómo concluye este proceso, esta elección. Hay buenas propuestas, hay personas ahí que tienen un recorrido conocido y que puede el pueblo dominicano tener una buena muestra. ¿Pero hicieron ustedes acuerdo o no? Si es también propio saber que en estas elecciones por ejemplo, el defensor del pueblo o de algunos órganos constitucionales, no solamente se requiere de la participación de un partido, porque ninguno de los partidos tenemos la suficiente capacidad y fuerza y votos para poder decidirlo, sino que necesitamos el concurso de otras fuerzas políticas para poder encontrar y poder construir decisiones. O sea que no es una decisión exclusiva del partido, por eso también lo cuidadoso que quiere hacer al tratar el tema, porque requiere también de la unificación
de voluntades de otras organizaciones políticas y construir, ¿verdad?, la mayoría que se requieren para poder obtener en un corto plazo de tiempo un defensor del pueblo. ¿Eso es que sí o que no hicieron un acuerdo? ¿Perdón? ¿Eso significa que sí o que no hay un acuerdo con Fidel Santana? No, lo que he querido narrarle es cómo se ha ido desarrollando y cuáles son las formas en las que se desenlaza este tema. Nosotros tenemos una muy buena relación con Fidel Santana y es una persona con la que hemos construido vínculos desde el pasado, una persona que tiene un recorrido muy conocido en la sociedad dominicana de lucha y de identificación con buenas causas. Pero esperemos que el desarrollo de los acontecimientos se puedan dar de tal manera que la respuesta suya pueda encontrar respuesta a la discusión que se dará en el Senado de la República. Entiendo que en los próximos días, horas. Aunque en otras instancias usted ha dicho que es conveniente, preferible, no llevar políticos o personas vinculadas a políticos a instancias de ese tipo. Sí, el Partido Revolucionario Moderno, en la discusión que se han dado, sobre todo en órganos que ya han sido designados, como el caso de la Junta Central Electoral, y se darán otras discusiones en el futuro, como la del Tribunal Superior Electoral también, que está hoy en proceso, ese proceso está en curso, ¿verdad? Debe de elegirse siempre, entiendo yo, las figuras que puedan dar causa al mayor nivel de independencia y el mayor nivel de objetividad en las acciones que impulsan. Decía Yulisa, me gustó esa figura literaria, que ha provocado comezón, eso del defensor del pueblo, pero hay otro tema que ha provocado roncha, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua. Se supone que el presidente de la República es el jefe único, absoluto de la política exterior, y me imagino que cuando habló su canciller, esa es la posición del gobierno. Ha habido una protesta formal del gobierno de Nicaragua. Lo que dice el canciller es la posición del gobierno. El canciller es quien expresa o da cuentas de las posiciones del gobierno en materia de relaciones internacionales. Y entiendo que en este caso y en cualquier otro, el canciller, que es un profesional de la diplomacia de alto nivel, ¿verdad?, y conocedor de las formas, lo ha hecho. En el caso de Nicaragua, ahora le habla el presidente del partido, no así el funcionario público, es una vergüenza. Y creo que cualquiera que tenga conciencia histórica y sobre todo vinculación con las mejores prácticas democráticas no se puede sentir identificado con lo que sucede allí. Es una vergüenza, dice el presidente del partido, lo que está pasando en Nicaragua. Correcto. Y lo que en algún momento se quiso en modelos similares imponer en República Dominicana, porque la República Dominicana también iba camino a tener parámetros o recorridos similares. Cuando quiso conculcarse aquí utilizando la justicia a partidos políticos, se destrozaron partidos políticos de República Dominicana, como el PRD, o aquí se presionaron a jueces, como los tribunales superiores electorales, o lo olvidamos un poco, pero República Dominicana iba camino a situaciones muy similares a los de Nicaragua o a los otros países como Venezuela. El que tiene una fiel identificación con los procesos democráticos no puede sentirse representado en lo que pasa en Nicaragua. 7 candidatos a la presidencia de la República en este momento presos en Nicaragua. Las elecciones son en pocos meses. Claro, Ministro, finalmente, ¿recibió el presidente Abinader la carta de Jean Alain Rodríguez? No sé, yo la vi recibida en las redes sociales. Me imagino que ha llegado ya porque está debidamente recibida. Pero no sé si el presidente, si le ha llegado a sus manos. Gracias, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por habernos acompañado durante esta mañana en Despierta con CDN. Ha sido un gusto para nosotros tenerlo acá, robarle parte de su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Regresamos con más, esto es Despierta con CDN, 8:39 minutos de la mañana. Qué gusto que tenemos en este momento a la doctora Judith Portorreal. Ella es médico oftalmólogo, jovencísima pero con mucha experiencia, para hablarnos durante esta mañana de una enfermedad progresiva, peligrosa, que afecta cada día más, incluso a la juventud. Está con nosotros para hablarnos del queratocono, también tratamiento para la miopía, lentes de contacto, tantas cosas, doctora, de las que tenemos que hablar con usted durante esta mañana. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por permitirme estar acá. Es un gusto. Arranquemos por esa palabra tan compleja, por decirlo de alguna manera, que mucha gente quizás no advierte de qué se trata. ¿Qué es el queratocono? Mira, el queratocono es una enfermedad de la córnea donde esta es más débil de lo normal y eso hace que se deforme y pierda la forma esférica que normalmente tiene y adquiera una forma puntiaguda o cónica. Y de ahí es que viene el nombre del queratocono.
Es una enfermedad que afecta sobre todo a niños y adolescentes. Suele empezar en la niñez o en la adolescencia y de ahí va progresando paulatinamente, y si no se diagnostica a tiempo va provocando la pérdida de la visión en los niños y los jóvenes. De hecho, hoy en día es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes si no se logra detectar a tiempo. ¿Por qué se produce el queratocono, doctora? ¿De dónde viene? ¿Cómo aparece? Mira, el queratocono es una enfermedad multifactorial. De hecho, todavía está en estudio porque hay elementos que aún no sabemos. Entonces tiene un componente genético donde los niños o adolescentes están predispuestos genéticamente a desarrollar la enfermedad, pero también tiene un componente ambiental. Y se relaciona con niños y adolescentes muy alérgicos que se frotan mucho los ojos. Es ese niño que estornuda mucho, que hace rinitis y que los padres identifican que todo el tiempo los ojos le pican y se rascan. Ese es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Eso tiene un proceso evolutivo que manda a tratarse temprano. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, es un proceso evolutivo y de hecho esa es la razón por la que si no se piensa en queratocono se corre el riesgo de que quien evaluó el niño no lo diagnostique. Entonces básicamente identificamos ese paciente joven que se frota mucho los ojos porque le pican, se rasca. Entonces, en la medida que la córnea se va deformando, el paciente comienza a desarrollar miopía y astigmatismo. La miopía y el astigmatismo son defectos refractivos normales que cualquier persona podría desarrollar. Pero en el caso del niño o del paciente con queratocono, el oftalmólogo debe de identificar que es un astigmatismo irregular. Entonces el defecto refractivo comienza pequeño y comienza a avanzar poco a poco. El queratocono demora meses y años para quitar la visión a un niño. Entonces, ¿qué debe de identificar un padre? Es ese paciente que se pone lentes y a los 6 meses o antes comienza a quejarse de que ya no se quiere poner los lentes porque no ve bien con ellos. Lo llevan nueva vez al oftalmólogo o en el peor de los casos a la óptica e identifican que la fórmula le cambió. Si no identifican que ese cambio de la fórmula se está relacionando con una enfermedad de base y no se diagnostica, llega un punto en el que la enfermedad avanza tanto que ya el paciente no logra ver bien con gafas, con lentes, y ya ahí hay que considerar otras opciones de tratamiento. Estuve documentando que hay personas que tienen la curva tan amplia o tan cerrada que tienen que usar lentes duros, fijos, de contacto. Exactamente. Para poder mantener la córnea abierta, porque llega un momento en el que se les dificulta ver de cerca, de lejos, de cualquier forma. ¿Hay alguna solución para esto? Mira, sí, lo que sucede es que en la medida que la córnea va tomando esta forma de cono y se va deformando, llega un punto que ese astigmatismo que se produce es tan alto, o sea que ese paciente necesita tanto aumento en los lentes que no logra ver bien con los lentes. Entonces, en ese caso hay que pasar a lentes de contacto. Solo que en el caso del queratocono deben de ser lentes de contacto duros, porque los lentes de contacto blandos que utiliza la población cuando no quiere usar gafas, como la córnea está deforme, el lente blando toma la forma de la córnea, entonces se deformaría con la córnea. Entonces por eso es que necesitamos un lente duro, un lente especial que no se deforme para que se convierta en la nueva córnea del paciente, por así decirlo, para que los rayos de luz enfoquen donde van. Llega un punto en el que los pacientes con queratocono son discapacitados visuales, porque si con su refracción usted no logra ver una visión de 20/200, o sea que cuando usted va al examen no ve la letra más grande, entonces legalmente se considera ceguera legal. Entonces, lo más importante en el queratocono es diagnosticar a tiempo para tratar de evitar que los niños lleguen a perder la visión. Ahora bien, la pérdida visual en queratocono, sí siempre debo de comentar, es una pérdida visual reversible. ¿Qué quiere decir? Que la visión que se ha perdido se puede recuperar. Pero mientras más temprano diagnostiquemos, menos tratamientos tenemos que hacer en ese paciente para recuperar su visión. ¿Y si es un adulto, una persona ya de edad 50, 60 años, cuál sería la solución? Si es un adulto, ya hay que evaluar el grado del daño. Ya en un adulto muchas veces hay que considerar que ya está en el tema de desarrollar catarata, en cuyo caso también hay que abordar el tema del lente intraocular, que hay que sustituirlo, pero básicamente el tratamiento del queratocono se maneja dependiendo de la etapa. En la primera etapa se puede utilizar lentes o gafas,
Cuando ya no logra ver bien con gafas, pasar a lentes de contacto. Ya si el paciente no quiere utilizar lentes de contacto o no lo tolera, entonces está la opción de utilizar, hacer tratamientos quirúrgicos. Por ejemplo, está la opción de algo que se llama cirugía de anillos o segmentos intracorneales, que son unas estructuras de plástico que se introducen en el espesor de la córnea y de manera mecánica aplana. Es como que un árbol que está torcido y en el campo le ponen una horqueta para ayudarlo a enderezar. Esto nos ayuda a aplanar la córnea y a disminuir la cantidad de aumento que el paciente lleve en gafas. Y ya en los casos más avanzados tenemos que recurrir a un trasplante de córnea. Doctora, ¿qué tan importante es el impacto de esta enfermedad en la República Dominicana? ¿Hay alguna data, ciencia al respecto? Mira, no tenemos estadísticas nacionales enfocadas al queratocono como tal, pero sí te puedo decir que el queratocono, las estadísticas globales que tenemos es que suele afectar al 1% de la población. O sea que en nuestro país, tomando en cuenta de una población de 10 millones, debemos de tener por lo menos unas 100,000 personas padeciendo queratocono. Entonces, ¿cuál es el impacto del queratocono? El queratocono afecta a pacientes jóvenes en la etapa en la que tienen que estudiar y que tienen que trabajar. Con mis pacientes con queratocono, la mayoría de los niños y de los adolescentes, yo tengo pacientes que dejan los estudios, que antes de conocerme, dejaron los estudios porque no podían ver. Y un joven no puede ver, no puede aprender, no puede entender lo que no ve. Entonces, otro gran problema que tenemos en la República Dominicana es que la mayoría de los tratamientos para queratocono no están incluidos en la seguridad social. Y como son tratamientos nuevos y para la mayoría de la población de alto costo, entonces tenemos que el único tratamiento que la Seguridad Social cubre en nuestro país es el trasplante de córnea, que es la última etapa. La última opción. Cuando tenemos opciones de tratamiento que ayudan a evitar que el paciente llegue al trasplante de córnea, pero no está cubierto por la Seguridad Social, tampoco se hace en los servicios públicos, o sea, no está disponible en el Sistema Nacional de Salud. Entonces son procedimientos que solo se están realizando a nivel privado y que para la población de escasos recursos no puede accesar. Entonces están condenados a perder la visión para luego ponerse en una fila para hacerse un trasplante. La ciencia avanza. Finalmente, Judith, parece que es una consulta vía telefónica y deduzco que es una persona que usa lentes de contacto ocasionales de lujo, como una chulería, pero dice que lo usa más en actividades sociales. ¿Eso podría tener algunas implicaciones? Mira, los lentes de contacto son una alternativa al uso de gafas. Usted puede utilizar lentes de contacto. No, pero esa persona la tiene para lucirlo verde, azul, amarillo. Le puedo decir, para los lentes de contacto cosméticos o para las personas que usan lentes de contacto solo en actividades sociales porque no quieren llevar las gafas, usted puede utilizar lentes de contacto toda la vida siempre y cuando siga 3 reglas básicas. Lavarse las manos antes de ponerlos y antes de quitarlos, no dormir con ellos y no entrar a espacios ni ambientes contaminados con ellos, dígase piscinas, ríos, playas. Las complicaciones de los lentes de contacto, que pueden ser severas porque puede provocar infecciones a nivel de la córnea, infecciones intraoculares, y usted por un mal uso de sus lentes de contacto podría perder la visión y hasta podría perder su ojo. Esas complicaciones, cuando usted comienza a saltarse esas 3 reglas básicas, ahí es cuando comienzan a aparecer. Con el tema de los lentes cosméticos o los lentes ocasionales, en ocasiones yo he tenido pacientes jóvenes, porque son jóvenes la mayoría, que se prestan los lentes de contacto de colores para ver cómo le quedan. Tiene un amiguito con lentes, ay, déjame ver cómo me quedan. Grave, o sea, el lente de contacto es como la ropa interior, los lentes de contacto no se prestan. O que comienzan a dormir con los lentes de contacto porque se les olvida quitarlos. Entonces duermen una noche, no pasa nada, pues duermo mañana también. Cada vez que usted duerme con los lentes de contacto, aumenta el riesgo de desarrollar una úlcera en la córnea. ¿Por qué? Porque el lente de contacto es un elemento extraño en su ojo y las bacterias que normalmente viven en la superficie del ojo, porque nosotros tenemos bacterias que viven con nosotros, pueden colonizar el lente de contacto, comenzar a crecer en el lente de contacto y del lente de contacto entonces pasar a la córnea y tendríamos una úlcera en la córnea. Bien, muchísimas gracias a la doctora Judith Portorreal por habernos acompañado durante esta mañana didáctica, la información que nos ha Sabe entregado mucho para ser tan jovencita. Y le agradecemos que haya estado acá. Feliz resto del día. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos.
Bueno. Gracias, Fran. Un placer. Muy amable. ¿Hay Contigo clases, nos Fran? vamos, hay clases. Nos despedimos juntos. Hasta mañana. Bye bye.